Gloria al Señor. Amén. Abre tu Biblia, hermano, ahí en el Salmos. Salmo 42. Verso 1 y 2. Aleluya. Adelante, hermano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Otra vez, hermano, para que escuche bien. Bien. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, al alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Te faltó poquito, hermano, por favor. Más fuerte, hermano. No, faltó otra parte. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hasta ahí. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que te faltó, hermano. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá la gente a presentarse delante de Dios? El tema: hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a buscar a Dios? En sí, hermano, nuestra vocación o nuestra búsqueda del Señor Todopoderoso, de su presencia hermosa, tiene que ser en base al hambre y a la sed que tengamos hacia las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Porque desafortunadamente hay mucha gente que está en las iglesias, pero en verdad están sin hambre. No tienen hambre de Dios, no tienen sed de la palabra de Dios y vienen a estar nada más calentando una banca. Sin esa hambre que es esencial, sin esa sed que es importante en nuestras vidas. Porque sentarme en una banca en una iglesia no me hace cristiano. No me hace un hijo de Dios. Era estar nomás oyendo la palabra, pero no haciéndola. Lo que necesitamos nosotros es, en verdad, tener esa hambre y esa sed de la hermosa presencia de Dios. Y lo que dice el salmista, compara al siervo cuando tiene mucha sed y brama por causa de que no hay agua. Él quiere que haya corrientes de aguas para poder saciar la sed. Dice, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama. Y en verdad, cuando una persona tiene hambre y sed de Dios, le grita a Dios. Clamar es gritarle a Dios. Señor, te necesito. Necesito de tu presencia. Necesito esa hermosa presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Esa hambre te hace buscar a Dios, hermano. Esa sed de Dios te hace arrodillarte delante de Dios, esperando recibir respuesta a tu oración. Y vas a recibirla. ¿Por qué? Porque tienes hambre, tienes sed de Dios. Si no sientes nada, hermano, si no buscas nada, no vas a sentir nada. Si no buscas, pues, la presencia de Dios. Pero dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que tu alma le grite a Dios. Que tú le grites a Dios, Señor, yo te necesito. No quiero ser nomás religioso. Sentarme en una banca a escuchar la palabra, irme seco. Quiero ser empapado de la presencia hermosa, de la lluvia de tu Espíritu Santo en mi vida. Mi alma tiene sed de Dios, no del Dios muerto, sino del Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y si cuando vendré y me presentaré delante de Dios, el salmista se había alejado, hermano. Y él anhelaba volver a presentarse delante de Dios. Y el verso 3 le dice por qué. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Más adelante dice que él iba a la casa de Dios y llevaba a la multitud. De alguna manera se desvió. De alguna manera se desvía mucha gente en la búsqueda de Dios.
y se olvidan del que los rescató, del que los amó con amor eterno y que ha prolongado su misericordia para con todos nosotros, hermano. Como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad de la vida. Los verdaderos creyentes tendrán hambre y sed de Dios y de su gracia, bendición y actividad sobrenatural en la vida de ellos. Dejar de tener sed de Dios es morir espiritualmente. Otra vez, dejar de tener sed de Dios es morir espiritualmente. Por eso no se debe permitir que nada disminuya el profundo deseo por las cosas de Dios, las hermosas y maravillosas cosas de Dios. Hay que cuidarse de las ansiedades de este mundo, de las preocupaciones que te pueden alejar de la presencia de Dios, de las aspiraciones por las cosas terrenales y de los placeres que reprimen el hambre y la sed de Dios y el deseo de buscar su rostro en oración, con oración, el ruego y súplica en el Espíritu. Se debe orar para que se fortalezca el anhelo de la presencia de Dios, para que sea mayor el amor por la plena manifestación del Espíritu Santo, para que se profundice la pasión por la plenitud del reino de Dios y la justicia de Cristo, hasta el punto en que se clame día y noche con una sed genuina y profunda, así como el ciervo brama por las corrientes de agua en tiempos de sequía. Cuando hay tiempo de sequía, hermano, es una devastación terrible. Cuando no hay agua. Hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Que yo siempre tenga la búsqueda, el hambre y la sed por Dios. Salmo 63, verso 1 y 2. Amén. Adelante. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y airada. Árida. Árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque Hasta ahí. 63, 1 y 2. Dios es la satisfacción de tu alma. Dice el título aquí. Dios, satisfacción del alma. Solamente Dios puede satisfacer tu alma. Nada más, ni nadie más puede hacerlo. Solamente la hermosa presencia de Dios en tu vida. Desgraciadamente mucha gente que no conoce a Dios quiere llenar ese vacío con las cosas del mundo, pero nada podrá llenar ese vacío que solo puede llenarlo el Señor, con su presencia hermosa. ¿Sí? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y mira, aún su carne, dice ahí que aún su carne lo anhelaba. Y compara, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Cuánto valoras? ¿En qué tiempo valoras más el agua? Cuando tienes sed, primeramente. Y la valoras más cuando no hay mucha agua. ¿Sí? Cuando está seco. ¿Sí? Imagínate pasando en el desierto, sin sombra y sin agua. La lengua se pega al paladar. Así está el alma seca cuando no tiene a Dios, cuando no tiene la presencia de Dios. Se va secando poco a poco. Cuando llega el agua, se satisface el alma. Y en este caso, hermano, la presencia de Dios te satisface, te llena, te nutre, gloria a Dios, te rejuvenece, Aleluya. te sacia. Aleluya. Veamos lo que dice el Salmo, más bien 2 Samuel 15, 23. Regresamos a Salmos. Segunda de Samuel. Sí, 2 Samuel 15, 23 al 28. 15, 23, 15, 23, sí. 15, 23. Amén. Aleluya. 15, 23 al 23. Dice, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente
de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Hasta el 20. Y aquí, Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonathan, sí, hijo de Abiatar. Mira. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc Hasta el 28. y Hasta el 28. ¿Por qué está diciendo esto David? Mire, hermano, si se fijan, David está pasando por una prueba muy tremenda, ¿sí? David está pasando por una prueba terrible. Su hijo Absalón se levantó en contra. Su hijo quiere arrebatarle el reino. Entonces, este salmo lo compuso porque iba huyendo de él, ¿sí? Él se ganó el corazón con lisonjas del pueblo de Dios, pues el pueblo de Israel. Entonces lo buscaban, precisamente el hijo, para matarlo, a David, con la espada de los que se fueron con Absalón. Era tan terrible, hermano, que él por eso él dijo: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice el 63. Pero lo vemos, hermano, porque él está pasando por una traición de su propio hijo. Y es como consecuencia del pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías Eteo. ¿Cuándo es cuando se busca a Dios? Más cuando pasan por problemas, cuando hay situaciones adversas, cuando ya la situación ya no la podéis controlar. Qué mejor que le busquemos antes de que pasen esas cosas, hermano. Y esto es consecuencia del pecado. La gente no entiende muchas veces que todo pecado va a traer consecuencias, desde una acción hasta una adicción, o sea, hablar mal. Eso abre puertas al enemigo. Eso abre puertas al enlazamiento del alma, simplemente con abrir la boca y decir cosas incorrectas. Él está pasando por una situación muy terrible, ¿sí? Y dice él quería morirse. Lo dice el verso 3 del capítulo 63 de Salmos. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y dice, porque dice que el verso 9, pero los que para la destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Iban buscándolo, hermano, para matarlo, ¿sí? Fíjese bien lo que dice aquí, en el verso 13 de 2 Samuel.
15:13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense, vámonos, porque no podremos escapar de delante de Absalón, su hijo mío. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Fíjese bien, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gilgal, desde Gat, iban delante del rey. Fíjese bien. Había un consejero, Aitofel, daba buen consejo. Pero el rey mandó a uno de sus hombres para decirle que tergiversara el consejo de Aitofel. Entonces fue así de esa manera, ¿sí? Entonces dice, vuelve, dice, con Absalón. Y dice, David le dijo al Señor, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, Jehová, el consejo de Aitofel. Lo que quiero traer, hermano, es que él iba con un espíritu triste. Pareciera que la presencia de Dios se había alejado de él. Y él anhelaba la frescura y la presencia de Dios. Necesitaba él fuertemente esa hermosa presencia de Dios en su vida. Por eso es que se levantaba de madrugada para buscar a Dios. ¿Sí? Y aún su carne lo anhelaba. Qué tremendo. No había satisfacción de todo lo que le estaba pasando, porque era terrible lo que pasaba. Tú y yo tenemos que buscar a Dios, ¿no? Salmo, vamos a otra vez a Salmo, capítulo 84. 1 al 4. 1 al 4. Adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice la palabra de Dios, hermano. Pero dice, cuán amables son tus moradas. Hay un anhelo grande del salmista por la casa de Dios. Dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ya no la casa, sino solamente los atrios. En otra porción dice, es mejor un día. Es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de él. En tu presencia es mejor. Así es, gloria a Dios. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Miraba que era más bendecido el gorrión y la golondrina, que estaba cerca de los altares, ¿verdad? Y lo dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este salmo describe a creyentes que están tan apegados a Dios, que más que cualquier otra cosa, ellos anhelan estar en la casa y la presencia de Dios. El mayor deseo de ellos es experimentar la cercanía de Dios, adorarlo a Él con otros fieles creyentes y recibir sus bendiciones. Esa hambre de Dios, esa sed de Dios, hace que el Hijo de Dios busque reunirse
Porque en donde está la congregación, en donde están conviviendo los hermanos, dice la Escritura, ahí Dios enviará bendición y vida eterna. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Busquemos la reunión con los santos. Busquemos la reunión porque los santos están buscando. Cuando tienen hambre y sed de Dios, están buscando la presencia del Altísimo. Aleluya. Amós, capítulo 8. Verso 11 y 12. Amén. Adelante. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y no la hallarán. Y no la hallarán. Fíjense bien. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios. Ahorita es tiempo de buscar de Dios. Ahorita es, dice el Señor, es el tiempo. El día aceptable, dice, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Amén. Entonces Dios siempre habla en presente. Ahora, hay mucha gente, hermano, que no busca a Dios. Desgraciadamente, van a buscarlo cuando ya no se va a encontrar. Ya no van a encontrar la palabra de Dios. Irán buscando de un lado a otro, pero ya no van a encontrar. ¿Quién alaba a Dios? ¿Y quién busca a Dios? ¿Dónde están? Dice un coro. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Era un tiempo, hermano, que la iglesia va a ser levantada. Y la gente va a buscar. Yo sé que allá se reunían. Allá en aquella casita. Allá en aquel campo, ahí se reunían. Yo voy a buscarlos. Pero iba a ser demasiado tarde para mucha gente. Vienen días, dice Jehová el Señor. Él va a enviar hambre a la tierra. Pero no hambre de las que registra la Biblia, que había mucha hambre, en tiempos y en tiempos, en ciertas temporadas o tiempos, llegó hambre a Israel, de muchas partes. Pero esta vez está hablando de una hambre, no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Va a haber mucha sed, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Qué importante es que tú ahorita busques a Dios con esa hambre. Esa hambre está en tu corazón y debería estar en tu corazón. Y está en tu corazón. Debería estar en todos los que han conocido el amor de Dios. La benevolencia, la bondad, la longanimidad de Dios. Que busquen, que se esfuercen en buscar la presencia de Dios. Que se esfuercen en cumplir con el mandamiento de Hebreos 10:25. Entonces, si no, la gente no busca ahorita a Dios, la va a buscar después, pero ya va a ser demasiado tarde. Un hambre fuera de tiempo, pero aceptable. Ahorita es el tiempo aceptable, pero después ya no va a ser aceptable ese tiempo, porque ya va a venir con muchos juicios. Irán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. ¿Qué cosas? Buscarán la palabra de Jehová y no la hallarán. Y no la hallarán. Qué tremendo. Los israelitas en aquel tiempo rechazaron reiteradamente la palabra de Dios que se les había hablado. La rechazaron y hay muchos que hoy la rechazan. Hoy día muchos rechazan la palabra de Dios. No quieren saber nada de lo de Dios. Creen en Dios pero no quieren saber nada de lo que dice Dios. Rechazan y refutan la palabra de Dios. No la creen. No creen que Dios puede estar hablando. Y lo que habló Dios está escrito en los 66 libros de la Biblia. Ahora recibirían lo que deseaban. ¿Sí? Ahora recibirían lo que deseaban. Dios ya no les enviaría profetas, ningunos.
Y tampoco ni les llegaría ningún mensaje de Dios. Aquellos que se rehúsan a aceptar la palabra de Dios, a buscar la presencia de Dios, va a haber un tiempo en que ya no les va a hablar Dios. Dios les ha hablado de una manera y de otra y de otra y de otra y de otra y de otra. Y no están haciendo caso. Hay un momento que el Señor dice, ya no voy a hablarles. Ya les hablé mucho. No han respondido. Ahora cuando ellos hablen, griten, yo no los voy a oír. En otras palabras, cada vez que buscaran la dirección de Dios durante la calamidad venidera, van a encontrar solamente silencio. Ya no va a haber respuesta. Ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Tal persona se precipitará en la degradación y la perversión y terminará siendo esclava de los demonios. Otra vez. Ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Tal persona se precipitará en la degradación y la perversión y terminará siendo esclava de los demonios. Y va a hacer la voluntad de los demonios y no la de Dios. Tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí, hermano, en Juan capítulo 6, 27. Juan 6, 27. Capítulo 6, verso 27 al 35. Amén. Adelante. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que ha vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No tendrá qué? Sed jamás. No tendrá sed jamás. Sí, Señor. Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Contesten ustedes. Como contestaron ellos. Ay, hermano, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió. ¿Y qué les dijo? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Nada más, tan sencillo. Nada más crean en mí. Y es todo. Esa es la obra que yo vino a dejarles que hagan, esa obra, que crean en mí. Porque si no creen en Jesucristo, hermano, nadie podrá ser salvo. Creen en muchas cosas. Creen en la vida, en la muerte. Creen que hay un cielo y un infierno, pero si no creen que Jesús es el Hijo de Dios, van a permanecer en sus pecados y no van a encontrar salvación,
por cuanto no creen en él. Y la obra que le está diciendo el Señor es, digo, pongan en práctica esto, las obras de Dios, que es que creáis en el que Él ha enviado, que crean en Él. Y le pidieron señal. Señor, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Es que solamente ver la señal y ver a Jesús. Tú has visto señales, pero no has visto a Jesús. ¿Por qué andas por fe? No por vista. Así es. Y les dice, nuestros padres comieron. Le dije, ¿y qué obra haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Dios les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál es el pan? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hambre y sed de buscar a Jesucristo. Hambre y sed de buscar la dirección de su Santo Espíritu. De modo que el venir a Cristo es equivalente a comer su carne. Y el creer en Cristo equivale a beber su sangre. ¿Sí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque le dijo, tienen que saber que yo soy el pan de vida. Así es, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 4 al 12. Amén. Adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Hasta ahí. Ellos entonces, los apóstoles, enviados por el Espíritu Santo, miren, es guiarse por el Espíritu de Dios. Sí. Descendieron allá a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, llegados a Salamina. Anunciaban que
¿Qué anunciaban ellos? Anunciaban la palabra de Dios. Ahora fíjense bien, encontraron un estorbo ahí. Un mago, falso profeta, judío. Los judíos también tenían falsos profetas. ¿Sí? Y mire, hermano, aquí le dice que el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, tenía a este hombre ahí cerca. Estaba ahí Sergio Paulo y este hombre llamado Bar Jesús, que era un falso profeta judío. Ahora, este hombre, el procónsul Sergio, llamó a Bernabé y a Saulo. Él deseaba oír la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, que hay gente que anhela oír la palabra de Dios. A mí me han dicho, ven, yo quiero escuchar. Yo quiero que tú me hables de Dios. Que no son muchos, ¿eh? Pero qué bueno. Unos han estado a punto de morir y me han dicho, ven, vamos a hablarle de Dios a esta persona. Y qué bueno que se han ido con el Señor. Pero también hay quien estorba, y son los hijos del diablo. Porque los hijos del diablo tienden a trastornar siempre los caminos del Señor. Este falso profeta judío llamado Bar Jesús era uno de esos. ¿Era un hijo de quién? Del diablo. Era un hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. Amigo de la injusticia. ¿Verdad? Y le dije, y le viene un juicio ahí. ¿Cuál fue el juicio? Que se volvió ciego. Sí, se quedó ciego. Dice, aquí la mano del Señor está contra ti, y la mano del Señor está contra todos aquellos que hacen maldad, que matan a niños inocentes, que matan a gente, brujos que sacrifican a los niños en los altares de brujos, sacrifican a niños. Dios está en contra de esos hijos de Satanás, de esos hijos del diablo, que están matando a la gente inocente. Y ellos trastornan los caminos del Señor, porque van en contra también de los hijos de Dios. Ellos van a recibir su pago, terrible pago. Y la mano del Señor está contra ellos. Y le dijo y vas a ser ciego y no vayas al sol por algún tiempo. ¿Sí? Entonces, una vez que se quitó el estorbo, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Y aquí dice, ¿hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos, Señor? Dios va a quitar a todos los estorbos para que su palabra llegue a las personas que Él va a salvar, que Él quiere llevarse a la vida eterna, llevarse con Él al cielo, a las mansiones celestiales. Aleluya. Pero va a hacer juicio con aquellos que se interpongan en su plan que tiene para salvar a la gente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí en 1 Pedro capítulo 2. Fíjese que los milagros en el Nuevo Testamento no fueron siempre sanidades. Algunos, como la ira de Dios contra Elimás, Bar Jesús, este profeta judío, y contra Herodes, comprendieron el juicio sobre personas impías. La ira de Dios contra Ananías y Zafira es un ejemplo de un juicio milagroso contra el pecado dentro de la iglesia. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Sí, amén. A ver. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjese, hermano,
Estamos hablando del hambre y la sed de Dios. Y aquí dice que debemos desechar toda malicia, todo engaño, que no haya en ti malicia, ni haya engaño, ni haya hipocresía en tu vida, ni haya envidia tampoco, y muchas más detracciones. Y dice que debemos desear, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, porque hay leche espiritual que está adulterada, y que por ella muchos se han perdido, o están desviados, o están extraviados, ¿sí? Dice, por eso dice que la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que has experimentado ese amor, esa bondad, esa benignidad de Dios en tu vida, tienes que desear la palabra buena, la buena palabra de Dios, para que sigas creciendo. Porque Dios te quiere que llegues a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Aleluya. Sin hipocresía, sin engaños, sin envidia, sin malicia, sin murmuraciones, sin juzgamientos. Pues Dios no nos ha puesto para juzgar, Así es. nos ha puesto para amar. Amén, gloria a Dios. Él no dijo peleense unos a los otros. Discutan unos a los otros. Dijo, amaos los unos a los otros. Eso es lo que dice la Escritura, que no le debamos a nadie nada, nada a nadie, solo el amarle. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, deben, dice bien, los creyentes pues, los hijos de Dios que han nacido de nuevo, deben desear la leche pura de la palabra de Dios. Un indicio seguro de crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso cada que escuchas la palabra, cada que oyes la palabra, cada que te sientas a meditar en la palabra, es un alimento que está recibiendo tu espíritu. Y ese alimento está nutriendo tu espíritu, te está fortaleciendo para que tú puedas crecer, para que tú puedas estar viviendo en el Señor. Amén. Porque ya unos no viven ya, están muertos espiritualmente. Otros están muriendo espiritualmente porque ya no tienen hambre, ya no tienen sed de la palabra de Dios. Se han abandonado. Han dicho, después me consagro, después voy al servicio, después leo la Biblia, después me pongo a orar. ¡Ay, después! ¿Cuál prisa? No hay prisa. Si supieran que la Biblia dice que debemos de aprovechar los tiempos y no ser desperdiciados en el tiempo. Dice bien. Así que deben tener cuidado, no sea que pierdan el hambre y la sed de la palabra de Dios. Así que deben tener cuidado, no sea que pierdan el hambre y la sed de la palabra de Dios. Un deseo que puede destruirse con actitudes equivocadas y con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida que vienen y los ahogan. Que vienen y los ahogan. Y ya no hay hambre y ya no hay sed. Muerte espiritual. Cuidado con eso. Última cita, 10:46 de Marcos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 10:46 al 52. Por ahí andaba no andaba, sino que iba caminando Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate,
te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Fíjense nada más cómo son las cosas, hermano. Había mucha necesidad de que este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, por tanto no se casaba Timoteo, tenía hijo. Él estaba deseando un milagro de Dios. Él creyó en Jesús. Aún sin ver, creyó en Jesús. ¿Sí? Estaba sentado junto al camino, ¿verdad? Y oyó que era Jesús Nazareno. Algo le habían dicho, yo creo, que había un hombre que se llamaba Jesús Nazareno y que estaba haciendo milagros. Y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Clamaba, gritaba más. Pero dice, cállate, cállate, no estés dando lata. Quizás dijo eso, ¿no? ¿Qué más le dirían? No estés dando lata. Nos molestan tus gritos, qué sé yo. Pero querían callarlo a ese hombre. Pero en lugar de callarlo, más gritaba. Así cuando te digan, ¿para qué vas al servicio? ¿Para qué vas a escuchar la palabra de Dios? No hagas caso, hermano. No hagas caso antes con más y ahora son. Tú busca la presencia de Dios. Tú busca la palabra de Dios. ¿Sí? Ir a donde van los demás. A escuchar la palabra de Dios para que haya comunión. Los hijos de Dios con el hermoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora fíjense bien. Cuando Jesús se detuvo, dijo, tráiganlo para acá. Lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego, diciéndole, mira qué cambiazo. Qué tremendo. Ten confianza. Levántate, te está llamando. Te llama Jesús. Pero primero que le decían, cállate. No molestes. Quizás. Cállate. Y cuando cambió el asunto, hermano. ¿Qué ves ahí tú ahí? Gente que te quería apartar de Dios. El enemigo siempre va a querer desviarte del propósito que tú tienes en tu corazón de buscar a Dios. Él con todo su corazón se levantó, arrojó la capa que tenía y fue con Jesús. Y digo, ¿qué quieres que te haga, Señor? Lo que más anhelaba él era que recobrar la vista. Él estaba ciego. Y Jesús le hizo ese milagro. Y tú estabas ciego antes. Así es. Tenías una ceguera espiritual terrible. Así es. Jesús vino. ¿Y qué te dio? Te dio la vista. Ahora estás mirando diferente de los demás. Así es. Tú tienes fe en lo que no ves, porque lo que no ves es espiritual y los ojos son espirituales. Mientras que los que ven, no ven lo espiritual, nada más ven lo que tienen enfrente. ¿Sí? ¿Por qué andas? ¿Por qué? Por fe. No por vista, hermano. Dile al Señor que te dé más hambre, que te dé más sed de oír la palabra de Dios, de buscarle, no solamente 2 días por semana, sino todos los días de su vida. Amén. Que cada que tú te arrodilles en tu casa, en tu hogar, o en donde quiera que estés, hazlo con plena conciencia de que Dios está para darte el alimento que tú necesitas. Amén. Gloria a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Llamadle en tanto que está cercano. Dios les bendiga, hermano. Amén.